Pues esta noche nos visita en el Cascabel el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, don Francisco Núñez. Buenas noches, señor Núñez. Buenas noches. Hoy además ha comenzado en el Parlamento, en las Cortes de Castilla-La Mancha, el debate sobre el estado de la región. Tengo entendido que el presidente Emiliano García Paje ha concluido su intervención apelando a la responsabilidad y a la Cámara para que entre todos ayuden para salvar a España. Así es. Y yo me imagino, señor Núñez, que en esa disposición sí está el PP, ¿o no? Por supuesto, hoy la verdad es que nos ha sorprendido que el presidente de la Junta de Comunidades concluyese su intervención refiriéndose expresamente al Partido Popular y pidiéndonos ayuda para salvar a España. Nosotros siempre hemos estado en esa disposición. Lo que sucede es que cuando hacemos una afirmación tan seria, o cuando se hace una afirmación tan seria, hay que ser coherentes. Estamos demasiado mal acostumbrados por parte del presidente de la Junta de Comunidades a los titulares sin consecuencias. Y el momento tan grave que vive nuestro país no puede quedar solo una política de titulares. Paje, yo entiendo que hoy en el debate de Estado de la región buscaba un titular grandilocuente, pero al final hay que materializarlo. Yo, por supuesto, he recogido el guante y le he ofrecido al presidente de la Junta de Comunidades una solución. Él me pedía ayuda y yo le ofrezco la solución. Le he traído aquí, además. ¿Qué solución es la que ustedes nosotros mañana plantean? Hemos registrado ya en la noche de hoy, para que se debata mañana, esta propuesta de resolución que mañana hay que votarla en el debate sobre el estado de la región. Le vamos a proponer a Paje que pasemos de las palabras a los hechos. Él quiere que salvemos a España y hagámoslo. Mira, hay varias formas. La primera, la más importante, que todos los parlamentarios de Castilla-La Mancha, independientemente de la Cámara en la que tengan la representación, se comprometan, al menos los del PP y los del PSOE, a que no van a votar a favor ninguna resolución que pueda alterar el orden constitucional o que pueda ir contra el principio de solidaridad, ahora que hablamos de la financiación autonómica o del cupo separatista catalán, que pueda romper en definitiva la estructura actual de nuestro país. Paje tiene en el Congreso de los Diputados 8 diputados. El Partido Popular tenemos 10 diputados. Tiene 7 senadores. Nosotros tenemos 16 senadores. En definitiva, tenemos suficientes diputados y suficientes senadores entre el PP y el PSOE de Castilla-La Mancha para garantizar que podemos vetar cualquier iniciativa que vaya en contra de la Constitución. Ahora, perdona que le interrumpa, señor Núñez. Usted da por hecho que los diputados y senadores de Castilla-La Mancha del Partido Socialista son de Paje y no de Sánchez, porque otros tienen entendido que son de Sánchez. Mire, yo le voy a decir solamente dos reflexiones en torno a este asunto. En primer lugar, los diputados son de la Federación Socialista de Castilla-La Mancha, cuyo secretario general es Emiliano García Paje. Uno de ellos, el quizá más ilustre, es su número 2 en el partido, Sergio Gutiérrez. El secretario de Organización Regional del PSOE, el número 2 del PSOE de Paje, es diputado por Toledo. Paje, que lleva muchos años en esto, sabe de lo que va la política, no se lo vamos a negar ahora. Y coloca a su número 2, a su secretario de Organización en el Congreso, y a su número 3, a su portavoz, la coloca en el Parlamento Europeo, porque siempre quiere tener una persona de su máxima confianza en las principales cámaras en las que se votan asuntos que afectan a Castilla-La Mancha. Esto lo ha hecho siempre el PSOE y lo sigue haciendo. Pero le digo más, cuando hace un año se confeccionaron las listas electorales, la lista que llegó al PSOE castellano-manchego desde Ferraz era la liderada por la hoy delegada del Gobierno, que acababa de perder la alcaldía de Toledo, Milagros Tolón. Y el PSOE de Castilla-La Mancha, el PSOE de Paje, rechazó aquella lista, la revocó y la devolvió a Ferraz, poniendo de número 1 al secretario de Organización, a Sergio Gutiérrez, que hoy es diputado en el Congreso, y exigió el cambio de la lista y lo consiguió. De hecho, bueno, pues los titulares de prensa de aquella época eran que el PSOE de Castilla-La Mancha había impuesto su lista a Ferraz. Hasta ese punto son suyos. Podría hacer una descripción de los 8 diputados. Han sido exdelegados de la Junta con Paje, exsecretarios generales de los grupos parlamentarios con Paje, exdirectores generales con Paje. Por lo tanto, todos son, de una u otra forma, personas de confianza de Paje que han estado en su gobierno. Pero esto es muy importante. Mire, llevamos un año, prácticamente toda la clase política, hablando de los 7 diputados de Junts. La clave no son los 7 diputados de Junts. Quien puede poner fin a la legislatura son los 8 diputados de Paje. Insisto, quien puede poner fin a la legislatura son los 8 diputados de Paje, no son los 7 de Junts. Porque es Paje quien tiene la capacidad, mediante sus votos suficiente, para en un momento tan excepcional como el que vivimos, ponerlos al servicio de España. Y hoy no lo ha reclamado y mañana, insisto, lo vamos a votar. ¿Qué otras propuestas le hacen usted en ese sentido a Nosotros, además de exigir que ningún diputado y ningún senador de Castilla-La Mancha vote en contra de ningún acuerdo que rompa la Constitución en el Congreso o en el Senado y, por supuesto, en el Parlamento Autonómico, le hemos ofrecido a Paje 2 acuerdos más que mañana, insisto, los vamos a votar. En primer lugar,
Le hemos pedido a Paje que, si está en contra de las políticas de Sánchez y cree que hay que salvar a España del actual gobierno, porque cuando uno plantea ayúdenme a salvar a España desde Castilla-La Mancha, entiendo que cree que España está en riesgo. Y quien pone en riesgo a nuestro país es el gobierno de Sánchez. Bien, pues si está en contra de Sánchez, es muy sencillo. Hay que retirarle el apoyo, o Paje tiene que retirar el apoyo a Pedro Sánchez en el próximo Congreso Federal. Hace 15 o 20 días... Congreso que tiene lugar a finales de noviembre. Y hace 15 o 20 días... 29 y 30 de noviembre, ¿no? Y 1 de diciembre. La Ejecutiva Regional del PSOE, dirigida por Emiliano García Paje, se reunía en Toledo. Y acordaba una resolución por la que decían que prestaban su apoyo inequívoco e irrenunciable a Pedro Sánchez. Lo repito porque puede parecer que no es del PSOE de Paje. Hace menos de un mes, el PSOE regional se reúne en su reunión autonómica y dice que acuerdan de manera inequívoca e irrenunciable apoyar a Pedro Sánchez en el Congreso Federal. Nosotros le vamos a pedir mañana que, ya que hay que salvar a España de Sánchez, retiren su apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso Federal y, por lo tanto, el PSOE de Castilla-La Mancha no participe del engrandecimiento político y de esa forma en la que Sánchez quiere enclaustrarse dentro de la dirección del PSOE. Y, en tercer lugar, le hemos pedido también a Paje, este es un asunto que me consta que hoy está siendo tremendamente espinoso y hablamos de él, lo que usted quiera, le hemos pedido que si Sánchez continúa adelante con la pretensión de instalar un campamento de inmigrantes ilegales en el aeropuerto de Ciudad Real, los dos, Emiliano García Paje y yo, de manera conjunta, pidamos la dimisión de Pedro Sánchez. Lo que se quiere hacer en el aeropuerto de Ciudad Real es una aberración. Primero, a mí me parece gravísimo la forma en la que se plantea. Lo que ha dicho que con la legislación actual es ilegal hacer eso. Bueno, lo que ha dicho Paje es... No puede alojar a inmigrantes en ese aeropuerto porque la legislación lo impide. Mira, el aeropuerto de Ciudad Real se pone en marcha a principios del año 2000, por cierto, con Paje en el gobierno de Pepe Bono en aquel momento, y por lo tanto formó parte de aquel proyecto del aeropuerto de Ciudad Real. Costó varios cientos de millones de euros públicos, costó la caída de una caja como CCM y salió mal, porque se iba a hacer un gran aeropuerto con un gran complejo empresarial e industrial que no funcionó y el aeropuerto lleva sin actividad, más allá de la residual, de la actividad cinegética, demasiado tiempo. Por lo tanto, en primer lugar, habría que explicarle a los castellano-manchegos y al conjunto de los españoles por qué se gastaron muchos millones de euros de dinero público en aquel aeropuerto que finalmente no ha servido para nada. En segundo lugar, el aeropuerto se hizo con un plan de singular interés. Y lo que dice la ley es que no se puede llevar a cabo ninguna actuación ajena al plan de singular interés, que fue concebido para aeropuerto y zona de desarrollo industrial. Por lo tanto, lo que ha dicho Paje es que él va a mandar un informe diciendo que el plan de singular interés dice que el aeropuerto solamente es para actividad aeroportuaria y empresarial. Pero también ha dicho hoy en el debate que si el gobierno quiere, sabe que puede perfectamente albergar ahí el campamento de inmigrantes ilegales. Hay muchas mentiras al respecto de este asunto. En primer lugar, ayer... ¿Esto cuando se prepara, cuando se empieza a estudiarse, llevar a esas personas inmigrantes hasta Ciudad Real, concretamente hasta esas instalaciones, que ahora mismo no hay nada en esas instalaciones, bueno, están abandonadas? Vamos a ver, hay un aeropuerto que tiene actividad, pero que la actividad es mínima, básicamente relacionada con la actividad cinegética y con los vuelos privados en torno a la caza, exacto. Ya que saben que Ciudad Real es una gran provincia cinegética. No hay vuelos comerciales, o sea, una terminal que está ahora mismo abandonada, prácticamente. En un semiuso. Y por lo tanto, lo que se conoce ayer, por información periodística, es que parece ser que el gobierno planea instalar un campamento de inmigrantes ilegales en Ciudad Real, en el aeropuerto. En primer lugar, a mí me parece una aberración contra los derechos humanos, tratar así a las personas como si esto fuera un gueto. Eso podría ser como un campo de concentración. Claro. Es vergonzosa, el propio planteamiento en sí ya es perverso. Pero en segundo lugar, oiga, ¿cómo vamos a coger en plena Mancha? ¿Cómo quiere el gobierno instalar en plena Mancha un campamento así, de esta forma, en pleno aeropuerto? Estamos radicalmente en contra. Y ayer conocimos las opiniones periodísticas, pero hoy durante todo el día hemos conocido mucha más información. En primer lugar, el gobierno de Paje dice que se enteró por una ONG, pero hoy la ministra portavoz del gobierno, en la sala de prensa de Moncloa, ha dicho que ya habían hablado con el gobierno de Paje para comunicarle este hecho. Paje después en el debate ha dicho que no fue por la ONG, que eso que dijeron ayer era mentira, que fue que su consejera llamó a la ministra y que por ahí se enteraron. Por lo tanto, ya alguien miente. Pero mire, desde primeros de mes, las entidades bancarias de la zona estaban preparando avales y actuaciones económicas para albergar la financiación del proyecto. En segundo lugar, empresas de seguridad ya estaban yendo al aeropuerto de Ciudad Real para preparar la llegada de los inmigrantes. Y una empresa pública ya estaba allí diseñando el proyecto de campamento.
¿Todo eso el gobierno no lo sabía? Claro que lo sabía perfectamente. La Diputación de Ciudad Real, que por cierto la gobierna el Partido Popular, había recibido una petición de instalación de contenedores y de recogida de residuos sólidos todos los días, incluidos los fines de semana, a partir de los próximos días. Sin especificar para qué. ¿Para qué? Pero habían pedido a la Diputación contenedores y que la recogida selectiva de basuras, que la lleva la Diputación, y que la recogida de sólidos urbanos, que la lleva la Diputación, pasara por el aeropuerto a partir de la comunicación oficial de manera permanente también los fines de semana. Por lo tanto, todos sabíamos que algo estaba pasando. ¿Alguien quiere creerse que el gobierno de Paje no lo sabía? Lo sabía y lo calló. Y ha perdido el tiempo para actuar. Paje estuvo en Moncloa hace 10 días. ¿De verdad vamos a creer que no lo sabía? Hoy Paje, muy sorprendentemente, ha querido exculpar a Sánchez. Ha dicho que esto no es culpa de Sánchez, que alguien le está engañando al presidente, que esto es algún ministro que está engañando a Sánchez. Me sorprende esa forma en la que Paje se acerca a Sánchez. Es verdad que peligrosamente Paje se está acercando a Sánchez a la velocidad que Sánchez se aleja de la gente. Pero la realidad es que hoy Paje ha hecho un discurso de exculpar a Sánchez que nadie entiende. ¿Y cuál es el objetivo de convertir en una suerte de gueto, efectivamente, ese aeropuerto para trasladar a personas inmigrantes en situación irregular? ¿Y luego qué? ¿Qué haces con ellas? Bueno, lo que está claro es ahí que vegetando. El gobierno de Sánchez... ¿Por qué el gobierno de Sánchez elige ese lugar concreto y con qué objetivo? Bueno, el gobierno de Sánchez no tiene una política de inmigración y yo creo que como en tantos otros asuntos va dando tumbos. No hay una clara política de inmigración y tengo que ir improvisando. Si ahora tengo un gran número de inmigrantes ilegales y como no tengo una acción en materia de inmigración controlada y pactada porque me he negado a pactar con el presidente Feijóo cualquier tipo de actuación en materia de inmigración, pues tengo que hacer algo con ellos. Y he encontrado la posibilidad de crear un campamento en plena Mancha para albergarlos ahí. ¿Hasta qué? Pues hasta ver qué quiere hacer el gobierno de Sánchez con ellos, porque creo que ni lo sabe. Una cosa, señor Núñez, que seguramente habrá sido objeto de atención en el debate sobre el estado de la región o en la intervención del presidente de Emiliano García Paje es efectivamente el tema de la financiación. Es el tema ahora mismo más delicado y que más puede preocupar a su comunidad y a otras. ¿Qué consecuencias tendría si al final se materializa ese cupo llamado catalán o concierto económico específico para Cataluña? Bueno, a nivel nacional las hemos visto. El hecho de que pueda salir adelante una financiación singular para Cataluña que implique un cupo separatista rompe el principio de igualdad de nuestro país. España se vertebra, entre otras muchas cuestiones, en su modelo de financiación, que hace de la solidaridad un principio básico. Ese cupo separatista catalán rompe ese principio de igualdad entre españoles que, sin lugar a dudas, no podemos tolerar y que el presidente Feijóo ya ha dicho que no vamos a tolerar. Pero, en segundo lugar, para Castilla-La Mancha, por ponerle nombre y apellidos. En Castilla-La Mancha, si el cupo separatista catalán sale adelante, vamos a perder en lo que queda de legislatura 714 millones de euros en el mejor de los escenarios. 714 millones de euros. No llegaría ese dinero a Castilla-La Mancha. Es un dinero que directamente saldría de Castilla-La Mancha para ir a manos del cupo separatista catalán. Eso implicaría que no se podrían hacer actuaciones en materia sanitaria, que no se podría contratar a nuevos sanitarios, que no se podría actuar en nuevos colegios, que no se podría mejorar el precio de las residencias de mayores, que no se podría trabajar para mejorar la vida de los agricultores y de los ganaderos que hoy están trabajando a pérdidas en Castilla-La Mancha, que no se podría hacer una verdadera política de vivienda para ayudar a los jóvenes a acceder a la vivienda con una ayuda que pueda hacer accesible ese recurso tan importante para cualquier joven. Si Castilla-La Mancha pierde como mínimo 714 millones de euros esta legislatura a manos del separatismo catalán, es un drama. Porque además Castilla-La Mancha, al igual que sucede con Andalucía, con Murcia o con la Comunidad Valenciana, ya estamos infrafinanciados. Somos una de las 4 autonomías que está infrafinanciada, que nos financiamos por debajo de la media. Y por lo tanto no podemos seguir renunciando a recursos. Se pierden en Castilla-La Mancha por el actual modelo de financiación, que por cierto viene de la época de Zapatero. Ahora está muy de moda por lo de Maduro, pero viene de la época de Zapatero. Se pierden 1.000 millones de euros al año. Y ahora hay que añadirle otros 714 millones de euros más por el cupo separatista catalán. Y los castellano-manchegos, ¿cómo hacen frente a sus políticas públicas? ¿Cómo mantienen su sociedad del bienestar? No se puede tolerar. Lo sorprendente es que en el último pleno, antes del pleno del debate de Estado de la Región, el Partido Popular propusimos en el Parlamento de Castilla-La Mancha rechazar el cupo separatista catalán. Paje, en su calidad de diputado, votó a favor del cupo separatista catalán, con su voto, como diputado. A mí me sorprendió. También votó en contra de exigir a Pedro Sánchez un fondo de compensación económica para que Castilla-La Mancha pueda financiarse mientras esté infrafinanciada. Públicas es uno de los, el único, creo yo ahora mismo, varón del Partido Socialista que se opone rotundamente a esto. Pero en política lo que vale es lo que uno vota. Yo entiendo que Paje mantiene su actividad política tratando de confrontar con Sánchez. Su forma de vivir hoy en la vida política.
Él ha encontrado ahí su espacio político, en confrontar con Sánchez. Y yo entiendo que además haya gente, votantes de centro derecha, que de buena fe, porque lo que dice Paje les gusta, pues quieran confraternizar con ese discurso y sentirse cómodos con ese discurso de Paje. Pero la realidad es que ese discurso se queda solamente en el titular de prensa. No hay ni una sola vez que un diputado del PSOE de Castilla-La Mancha haya votado en contra de los planteamientos de Sánchez. Ni una sola vez. No hay ni una sola acción del gobierno de Paje en contra de los planteamientos de Sánchez. Y por lo tanto, ¿de qué sirven los titulares de Paje? ¿De qué sirven las puestas en escena de Paje? Si después no van acompañadas de una acción política con un voto que pueda impedir que salgan adelante. Al final, Paje puede estar en contra del cupo separatista catalán, pero si sus diputados, su mano derecha, él mismo, votan a favor del cupo separatista catalán, la realidad es que el dinero se va de Castilla-La Mancha a manos del separatismo catalán. La realidad es que puede estar Paje muy en contra de la amnistía, pero al final los diputados de Paje que han votado sí a la ley de amnistía. O la realidad es que Paje puede estar en contra de que se saquen a los presos de ETA de la cárcel. Pero ayer los senadores de Paje votaron a favor de que los presos de ETA salgan de la cárcel. Y los diputados de Paje han participado de esta acción del gobierno de Sánchez para que los presos de ETA salgan de la cárcel. Por lo tanto, ¿de qué le sirve a los castellano-manchegos? ¿De qué nos sirve a los españoles que Paje esté en contra si no lo materializa? Por eso yo he explicado al principio de la entrevista que el foco no hay que ponerlo en los 7 diputados de Junts, sino en los 8 diputados de Paje. Y yo animo a Paje a que sea valiente, a que dé un paso al frente, a que lo haga por España. Hay muchos socialistas que se lo están pidiendo, mucho exdirigente y algún dirigente socialista que le está pidiendo que dé un paso al frente. Y yo le animo a que lo haga, a que rompa con Sánchez, a que ponga sus votos a disposición de España y a que eso implique el fin de la legislatura y la convocatoria de elecciones, que es la mejor noticia que hoy podría tener Castilla-La Mancha y, por supuesto, España. La legislatura podría cortarse o no en función de si hay o no presupuestos del Estado, eso está claro. Si al final sacan unos presupuestos con el apoyo, en este caso de Junts, evidentemente, es probable que Sánchez pueda agotar la legislatura, prorrogando ya hasta el 2027 estas cuentas que se aprobarán en este año. Si no hay cuentas, si no hay presupuestos, eso también tendría consecuencias para todas las comunidades autónomas, para el sistema de financiación, sin duda alguna. Y además, y tendría consecuencias, lógicamente, para la economía de España. No es lo mismo unos presupuestos actualizados que los que vienen de hace 2 años. Bueno, yo parto de la base de que Pedro Sánchez debería de dimitir ya, esta noche. La forma en la que la corrupción está rodeando el entorno de Sánchez es motivo suficiente para que dimita. Pero si hablamos de presupuestos, el hecho de que no haya presupuestos debería de provocar inmediatamente la dimisión del presidente del gobierno y la convocatoria de elecciones. Esto es lo que ha sido normal en nuestra democracia todo este tiempo. Si el presidente del gobierno no tiene presupuestos, no tiene el apoyo del Parlamento. Y si no tiene el apoyo del Parlamento, no puede continuar gobernando nuestro país. Y por lo tanto, la ausencia de presupuestos debería de llevar a cabo una convocatoria electoral inmediata. Pero yo es que parto de la base de que Sánchez debería dimitir hoy mismo. El Partido Popular lo tenemos claro. Nosotros queremos echar a Sánchez porque es un lastre para nuestro país, porque es tóxico para la actual democracia y porque está llevando a cabo una acción de gobierno verdaderamente peligrosa para nuestro Estado de Derecho y para nuestro futuro. Y por lo tanto, cuanto antes acabe el ciclo político de Pedro Sánchez, antes España podrá empezar a recuperar la normalidad, la cordialidad, el diálogo, la convivencia y ese trabajo que nos dimos hace 40 años en la transición y que parece que ahora el Partido Socialista de Sánchez quiere acabar con él. Esto lo habrá escuchado usted seguramente. Hay quien dice, probablemente no sea la oposición la que acabe con Sánchez, porque a lo mejor no haya oportunidad ni siquiera de llegar a las urnas, ¿no? Pero sí los jueces y la justicia a tenor de lo que está pasando. Esa investigación en torno a las actividades supuestamente delictivas de su mujer, las de su hermano y sobre todo el escándalo de Ábalos, Koldo, ¿no? Que afecta a su partido, al Partido Socialista y en fin, y le salpique también a él personalmente y a la Moncloa. Es gravísimo. Tenemos un problema muy serio en materia de inmigración y el gobierno mira para otro lado. Tenemos un problema muy serio en materia de seguridad y el gobierno mira para otro lado. Tenemos un problema muy grave en materia de vivienda y el gobierno mira para otro lado. Tenemos un problema muy importante en materia de juventud y el gobierno mira para otro lado. Tenemos un grave problema en materia de agricultura y ganadería y el gobierno mira para otro lado. Y así podría seguir área por área. Pero es que tenemos un gobierno preso de los intereses de Bildu o de Puigdemont. Sánchez no gobierna, solamente subsiste en la Moncloa, resiste allí dentro. Y eso es un drama para nuestro país. Y además ahora tenemos un gobierno cercado por la corrupción. Bien lo has dicho, el hermano, la mujer, ahora el caso Koldo, que ya es el caso Sánchez. Hay demasiadas, yo creo que carreteras, que autopistas, que decía nuestra secretaria general este domingo, que conducen a Sánchez y la corrupción está acercando
al Partido Socialista y no puede permanecer Pedro Sánchez, desde mi punto de vista, ni un minuto más en el gobierno. Y cuanto antes se convoquen elecciones y cuanto antes Alberto Núñez Feijóo pueda ser presidente del gobierno, antes España recuperará la normalidad que se merece. Bueno, ¿alguna pregunta para Francisco Núñez, el presidente del PP de Castilla-La Mancha? Sí, yo, Antonio, que tenía dos observaciones mínimas y una pregunta. La primera es que mientras las críticas más o menos cáusticas, más o menos mordaces de Paje no se concreten en hechos, yo creo que le resulta muy provechoso a Pedro Sánchez, porque alimenta la ficción de un partido plural, heterogéneo, en el que se permite más o menos la discrepancia. La segunda es que confinar a los inmigrantes en un aeropuerto es tan cuestionable humanitariamente como devolverlos en caliente. Es confinarlos en algo así como un campo de concentración y eso debería tener el rechazo de cualquier persona con un mínimo de humanidad, con un mínimo de sentido ético. Le quería preguntar por la voluntad, por la intención de esta medida. ¿Hay una maniobra de Sánchez contra Paje? ¿Cree usted que eso es lo que hay detrás, lo que subyace? Bueno, yo le diré que a las dos reflexiones estoy completamente de acuerdo. Incluso en la primera, en muchas ocasiones hemos llegado a dudar si efectivamente, muy probablemente, Paje y Sánchez hayan hablado y ambos se necesiten. A Sánchez le viene bien un varón crítico para que parezca que en el PSOE todo el mundo puede dar su opinión, y a Paje, sin lugar a dudas, le interesa a Sánchez para poder estar enfrente de él y mantenerse en la ola política, porque la gestión en Castilla-La Mancha de Paje es nefasta. Hay manifestaciones de los sanitarios, hay manifestaciones del sector docente, hay manifestaciones de agricultores y ganaderos, tenemos problemas muy serios en materia de vivienda. La región tiene problemas muy serios, y Paje no hace frente a los problemas de la región. Somos una región con unos impuestos carísimos, somos una región que está ahora mismo tremendamente endeudada, y por lo tanto, como Paje tiene que huir de la política autonómica, le viene bien refugiarse en una ola de política nacional de enfrentamiento con Sánchez que le mantiene permanentemente en los titulares de prensa y que le da fortaleza. Por lo tanto, yo estoy en esa misma tesitura. En relación a lo tercero, bueno, yo creo que Sánchez es mal enemigo, porque ha demostrado que no tiene escrúpulos, no tiene principios, no tiene valores, y que no hace nada pensando en el bien de los españoles o en el bien de una autonomía, lo hace pensando en él. Si ahora cree que de cara al Congreso Federal del PSOE, Paje podría ser una persona que pudiera en un momento determinado molestarle, si ahora cree que en un momento determinado, por al abismo al que lleva nuestro país, Paje puede plantearse que sus 8 diputados estén al servicio de España y en algún momento puede llegar a plantearse romper la legislatura con sus votos, pues es muy probable que Sánchez haya querido mandar un aviso para decirle a Paje, bueno, el uno soy yo, ¿no? Diría Sánchez, o diría alguno de la famosa trama Coldo, el uno soy yo, y yo soy el que marca la línea política en nuestro país. Es muy probable que tenga razón y que haya mucho de verdad en su pregunta. Pero la realidad es que, mientras que todo esto pasa, mientras que Paje y Sánchez juegan a la política, los españoles sufren. Mientras que los socialistas juegan a yo te dejo a ti tu titular, pero tú me dejas a mí mandar, tú no me votas nunca en contra, pero yo te doy tu protagonismo, los castellano-manchegos sufren. Y ahora, de manera inhumana, se van a hacinar allí a 3.000 inmigrantes ilegales en plena Mancha. Y es intolerable. Y por lo tanto, ¿hasta cuándo van a tener que seguir sufriendo los españoles las nefastas políticas socialistas de Sánchez y de Paje? ¿Hasta cuándo? Porque la gente lo pasa mal. Mire, yo he dado un dato hoy en el debate de toda la región. Solo le daré este dato. El 19,8% de los castellano-manchegos este invierno no van a encender la calefacción porque no pueden. 1 de cada 5 castellano-manchegos van a pasar frío en invierno. Dice Sánchez que la economía española va como un cohete, no como una moto. Pues 1 de cada 5 castellano-manchegos van a pasar frío este invierno. Porque de 2 millones de castellano-manchegos que somos, 640.000 están en vulnerabilidad social. O Castilla-La Mancha tiene la peor tasa de pobreza infantil de toda la Unión Europea. Por lo tanto, claro, ¿hasta cuándo hay que seguir soportando políticas socialistas que en lugar de pensar en las personas, que en lugar de trabajar en incentivar la economía, en generar actividad, en proteger al que sufre, en mejorar la sanidad o la educación, van a estar jugando a la política entre ellos para anclarse en el sillón? Si sabemos que lo único que pretende Sánchez es anclarse a Moncloa, igual que lo único que pretende hoy Paje es anclarse al gobierno de Castilla-La Mancha, pero que esto es mucho más serio que mantenerse en el sillón. Sí, yo, por volver al principio, cuando hoy les decía Paje, ayúdenos a salvar España, ¿usted cree que lo decía? Porque, en fin, es una frase que admite muchas líneas de actuación, ¿no?, para salvar a España, pero ¿usted cree que lo decía por la financiación? Y luego, brevemente, también quería preguntarle,
están dispuestos a negociar mañana, que, en fin, transacciones, propuestas que pueda hacer el Partido Socialista y votar también propuestas que plantee el Partido Socialista. Y por último, si Pedro Sánchez deja de ser líder del Partido Socialista en los próximos meses, años, no lo sé, ve a Emiliano García Paje como la persona que tenga que liderar el partido, intentar volver a un Partido Socialista obrero español que fue. Bueno, por partes. En primer lugar, Paje hoy, cuando ha terminado su discurso pidiendo al Partido Popular que ayudase a salvar a España, solo buscaba el titular. No vaya tan lejos. No estaba pensando en la financiación, ni estaba pensando en la Constitución, ni estaba pensando en España. Estaba pensando en un buen titular de prensa, si es posible, que entre en la prensa nacional y que yo parezca un hombre de Estado que estoy aquí por la defensa de nuestro país. Por tanto, no hay nada detrás, había titulares. Pero en cualquier caso, sí, el Partido Popular está dispuesto a negociar cualquier término de cualquier propuesta de resolución mañana o cuando el presidente de la Junta de Comunidades quiera, si es para llegar a un acuerdo que proteja a nuestro país, que defienda nuestra Constitución y que se haga desde Castilla-La Mancha, sí, con rotundidad. Y en segundo lugar, yo no suelo hablar de lo que pasa en la vida interna de otros partidos, porque creo que no me corresponde a mí. Lo que tengo claro es que cuanto antes dimita Sánchez y antes se convoquen elecciones, antes será presidente del gobierno Alberto Núñez Feijóo. Y lo de menos es quién será jefe de la oposición. Bueno, es importante, saber quién está al frente de un partido de la oposición. Abierto, la última. No, la última. Yo quería, precisamente, yo sigo creyendo que uno de los temas claves en este momento, bueno, de los muchos, porque desgraciadamente Sánchez nos ha abierto un abanico de cuestiones tan cruciales para la vida futura de la democracia española que ya casi todos son. Pero el tema de la financiación autonómica y en concreto el trato de discriminatorio a favor de Cataluña, dándole un tratamiento fiscal que va con eso al margen de Paje, esté Paje o no esté Paje, es decir, y esté usted o no esté usted, esa es una cuestión central que va contra el concepto moderno de Estado, porque el concepto moderno de Estado se basaba justamente en la recaudación y el reparto equitativo entre todos los ciudadanos por territorios. ¿Cuál es la postura que mantienen ustedes en este campo? Y desde luego, si hay una sensibilidad mayor, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, que puede haber en Madrid, por poner un ejemplo. Claro. El debate sobre la financiación es complejo y ni puede ser rápido ni puede ser fácil. ¿Por qué? Porque las necesidades y la demanda de una comunidad, por ejemplo, como esta en la que hoy nos encontramos, de Madrid, con una gran población en cuanto a número y poco territorio, van a ser distintas a las necesidades de Castilla-La Mancha, donde pues en provincias como Cuenca hay más centros de salud que en algunas ciudades importantes de Madrid. Por tanto, lógicamente Castilla-La Mancha y Madrid, Castilla y León y Andalucía, Valencia y Galicia van a tener posiciones encontradas. Por eso es el debate más complicado que tiene que afrontar un gobierno, pero tiene que afrontarlo. Y una cosa es, si hay una discusión sobre cómo afrontamos el modelo de financiación, en qué punto nos podemos entender, en qué punto discrepamos y cómo mejoramos el actual modelo, que por cierto, se habla mucho de la financiación autonómica, pero también hay que hablar de la financiación local, porque es fundamental que junto con la financiación autonómica se aborde un debate para mejorar la financiación de los ayuntamientos que están asumiendo permanentemente competencias impropias y no tienen dinero para prestarlas. Por tanto, es un debate troncal, crucial que hay que abordar, y un gobierno serio debería de hacerlo. Ya sé que Sánchez no es un gobierno serio. El Partido Popular lo tiene claro. Lo primero es rechazar el cupo separatista catalán. Y en segundo lugar es ir a esa mesa de negociación de manera multilateral. En ningún caso que haya negociaciones bilaterales y que ninguna autonomía pueda negociar directamente con el Estado cuál debe de ser su financiación. La financiación tiene que ser una, porque la riqueza es una y hay que acordarla entre todos, entre todas las comunidades autónomas, sabiendo que es un debate, insisto, complejo y con posiciones encontradas, pero en la que estoy seguro que llegaremos a un acuerdo todas las comunidades autónomas por el bien de nuestro país. Pero tiene que ser una negociación multilateral, escuchando a todas las comunidades autónomas y entendiendo España como un conjunto, como una unidad, donde la solidaridad impera y donde los principios y los intereses generales de nuestro país están por delante de todo. Bueno, y por cierto, terminando, señor Jack, hablando en línea con esto, hoy, por ejemplo, hemos sabido que en 2025 tendremos que pagar de nuevo con la piel de todos los contribuyentes el nuevo tasazo, como se ha llamado, sablazo fiscal de Pedro Sánchez sobre la tasa de basuras obligatoria para 2025, que los ayuntamientos están en Castilla-La Mancha va a ser porque doble. Lo impone el gobierno central y eso va a suponer que al final eso
en fin, los ayuntamientos tendrán que repercutirlo en sus habitantes, en sus, en fin, En vecinos. Castilla-La Mancha además va a ser doble, porque a la subida del gobierno de Sánchez de la tasa de basura hay que unirle una subida en la tasa de agua del gobierno de Paje, que va a entrar también en vigor a principios del 25. Por lo tanto, los castellano-manchegos van a tener que hacer un desembolso muy importante a partir del mes de enero para pagar los caprichos socialistas de Paje y Sánchez, uno a modo de tasa de basura y otro a modo de tasa de agua. Así ¿Y no se puede evitar esto? El tasazo que le llaman, por ejemplo, en el caso de las basuras, tasazo obligatorio. se puede evitar si Sánchez dimite, se convocan elecciones y un nuevo gobierno toma las riendas y reformula toda la política fiscal de este país. Don Francisco Nuño es presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias. Estaremos atentos al final mañana de ese debate de la región en Castilla-La Mancha.